La Biblia, los protestantes y los católicos. ¿Quién tiene la última palabra? Yo he sido cristiano evangélico protestante durante 3 décadas. Cuando dejé volar mi libre pensamiento, cuando me hice responsable, me di cuenta de algo que quiero compartir con usted hoy. Los protestantes evangélicos siguen la Biblia como la palabra de Dios y ponen su autoridad por encima de la autoridad de la Iglesia sin querer darse cuenta que fue la Iglesia la que en los concilios de Roma, Cartago e Hipona en el siglo IV después de Cristo, fue ella la que definió y aceptó los 66 libros que componen la Biblia actual, más los denominados apócrifos. Pero los católicos también se confunden en dos afirmaciones que hacen. La primera es que dicen que ese grupo de cristianos que compilaron y definieron el canon bíblico, la Biblia actual, eran católicos, es decir, era la Iglesia católica. Esto es un error catastrófico, pero es un error intencional y no de buena fe. Pensemos un momento, por favor. ¿En qué se apoyan los católicos para instaurar la Iglesia católica si no es indefectiblemente en Mateo 16:18? Mi pregunta es, ¿cómo es posible que se diga que fue la Iglesia católica romana la que eligió en el siglo IV después de Cristo los textos novotestamentarios, si el texto de Mateo en el que se apoya la constitución de dicha institución católica, obviamente no había sido declarado todavía un texto bíblico canónico? ¿Acaso este lapsus historicus no hace culpables a los historiadores y teólogos católicos de manipular hábilmente este asunto para confundir a la gente y hacer a la Iglesia católica lo que en verdad no es? Porque no me negarán ustedes que si la Iglesia católica dice que el origen de su formación es Mateo 16:18, en el que Jesucristo claramente le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y este texto no vino a ser declarado parte de la Biblia, sino hasta el año 397 después de Cristo, ¿de dónde se sacan entonces los católicos que fue la Iglesia católica la que recopiló los 66 libros bíblicos más los apócrifos y que por tanto, y este es el punto, la autoridad de la Iglesia católica es mayor que la autoridad bíblica? ¿Se da usted cuenta? La Biblia fue formada por la Iglesia. Este es un dato incuestionablemente histórico, pero no por la Iglesia católica, sino por la Iglesia cristiana de los primeros siglos, que es anterior, como ya hemos demostrado, a la Iglesia católica. Esta denuncia no es pequeña, porque hace de la Iglesia católica una usurpadora, una mentirosa jacobina, que se sirve del engaño para ocupar un puesto que no le corresponde en lo absoluto. Pero también hace de la Iglesia protestante un edificio inseguro, fundamentado sobre la arena
de no querer reconocer el hecho histórico fundamental de que la autoridad de la Iglesia cristiana está por encima de la Biblia, ya que fue esa Iglesia primitiva la que definió el canon bíblico tal y como lo conocemos hoy. Pero más aún, los católicos y protestantes deben responder esta pregunta. Perdón. ¿Quién mandó reunir los concilios de Roma, Cartago e Hipona? ¿Bajo qué autoridad última se juntaron los representantes de las iglesias cristianas de esos concilios? La historia es clara y contundente en este punto. Se reunieron bajo la autoridad del que los invocó, del emperador romano de turno. El emperador, no la Iglesia, fue realmente la máxima autoridad bajo la que se formó el canon novotestamentario. Y esto nos lleva a una conclusión impactante. La Biblia es el resultado de un proceso religioso y teológico, sí, pero también político, siendo este último elemento el definidor y concluyente, de tal forma que si alguien dijera que la Biblia es producto de la voluntad política del emperador romano y por tanto un grupo de libros elegidos con un propósito fundamentalmente político, no se equivocaría en lo absoluto. Medite usted en estas palabras, porque sacará conclusiones muy curiosas. Muchas gracias.